en CRT, un colega, director del programa de radio, me dijo, se levantó la prohibición de este tipo de artistas y Celia Cruz se puede poner en radio para que se pueda poner cachao. Entonces, bueno, yo inmediatamente dije, ay, qué bueno, yo me alegro porque yo he abogado por eso, he escrito artículos, pero el director nacional de radio me dijo que no, de que sí había habido una reunión sobre analizar la lista negra, todas estas cosas que se dicen, pero realmente no había ningún permiso de poner a los artistas que se habían expresado de forma virulenta en contra de la revolución. Bueno, justamente tenemos aquí en este primer segmento a Enrique Patterson, analista político, sociólogo, profesor universitario. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Jorge Luis Piloto, uno de los grandes compositores latinoamericanos de los últimos años, cubano, ganador del Grammy Latino. Su música ha sido interpretada por Celia Cruz, Lisette, Willy Chirino, Luis Enrique, Cristina Aguilera, Diango, José José, Rubén Blades, José Feliciano, etcétera, etcétera, y muchos etcétera. Jorge Luis, un honor tenerte aquí esta noche. Gracias a ti por invitarme. Vamos primero al artista. No hay una lista, dicen ellos, dice el señor Álvarez, pero hay una realidad, que esos músicos famosos en el mundo entero, y era la ironía que comentábamos el otro día, famosos en el mundo entero no son tocados en su país, en el país donde nacieron. No, es triste el caso, por ejemplo, empecemos por Lecuona, que se fue tan temprano de Cuba y no quiso nunca ni que fuera enterrado en Cuba hasta que Cuba no fuera libre. De Lecuona se habla muy poco, si se menciona así ocasionalmente, Olga Guillot, Celia, y es una lista solapada, porque nunca nada es abiertamente de que hay una lista de que tú sí, no, sencillamente desaparece de la radio. Yo recuerdo una vez en el estudio que José Feliciano me preguntó que por qué lo habían suspendido a él en Cuba, y le dije honestamente no sé. Dice, porque él me dijo, yo no recuerdo yo haber hecho un comentario en contra de nada. Pero en el caso de Celia Cruz, por ejemplo, en el caso de Celia Cruz dice este señor Álvarez, por haberse aliado con el enemigo, por atentar contra su propia familia. Pero ¿a qué se refiere? Ella trató de ir al entierro de su madre y no la dejaron entrar. Es un circo. ¿Por qué tanto odio todavía? Porque es tratar de explicar lo inexplicable, es tratar de encontrarle un ángulo que no existe, porque es irracional, es sencillamente no permitir la menor discrepancia, la menor, no voy a decir disidencia, la menor oposición normal. Si entre familias hay diferencias y hay desavenencias, pues ellos no permiten eso. Patterson, ¿cómo se encuadra esta realidad con los ídolos populares, que históricamente son los íconos en el arte, en el deporte, contra los propios cubanos, cuando entonces dicen que quieren sentarse a dialogar con los Estados Unidos en un marco de respeto mutuo y de igualdad? Bueno, ¿Cómo hay ese discurso oficial y dentro del mismo oficialismo hay este discurso entonces contra los cubanos? Bueno, cubanos artistas. El problema es que el gobierno cubano siempre trata de hablar de la diferencia y de discutir las diferencias con el otro, pero esa diversidad que pide hacia afuera es incapaz de mantenerla hacia adentro. O sea, ellos defienden incluso en América Latina el derecho de Cuba a existir en el marco de otro régimen social, pero esa diversidad que ellos piden hacia afuera, hacia adentro con los cubanos no la practican. El otro problema está, cuando yo vi que decían que iban a permitir en la radio artistas que no se oían, yo no lo creí. Porque si no hay un Estado de Derecho, si no hay un Estado de capricho, que un artista sea transmitido o no, sencillamente depende de la interpretación político e ideológica que en un momento determinado se dé, y por lo tanto, cuando no hay Estado de Derecho, no hay una norma a partir de la cual se pueda definir por qué ponemos un artista y con otro no. Y en el caso de Celia, personalmente, yo nunca me lo creí. Yo dije, no la van a poner, porque hay un problema también de envidia personal. Es decir, Fidel Castro siempre trató de ser el cubano más célebre del siglo XX como Martí fue del siglo XIX. Y de momento apareció una señora cantante que no era militar, una negra de música popular, y se convirtió en el personaje más importante de Cuba del siglo XX. Le robó el liderazgo y además el amor a él. Y eso es imperdonable para Fidel Castro. Y a partir de eso, en el caso de los demás, de Willy Chirino, etcétera, cuando alguien adopta una posición política
la posición política se ve como que atenta contra los intereses del Estado, porque eso es un Estado que no puede admitir la más mínima diferencia de opinión. Guarachas que tumban gobierno. Jorge Luis Piloto, ¿cómo se puede hablar de un intercambio cultural entre Estados Unidos y Cuba? Danny Glover puede ir, Sean Penn, y Celia Cruz es estigmatizada, aún después de muerta. Claro, lo que pasa es que ese famoso intercambio cultural, desde Cuba se maneja que es un intercambio cultural entre Cuba, la isla, y los americanos, no entre cubanos. Ya cuando hablamos de los cubanos, quién está y quién no está, ellos dicen, no, ustedes están fuera del mundo, nosotros vivimos en otra galaxia. Pero ellos lo miran como, bueno, aquí viene X artista y bueno, que el Win on Fire vaya a Cuba